Lo que son las 3:04 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro evento. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, las Escuelas de Derecho sedes Guayana y Caracas, el Centro de Estudiantes de Derecho y la representación estudiantil de Caracas y Guayana tienen el agrado de darle la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas denominado Derecho Construye, iniciativa conjunta con los estudiantes y la facultad, que tenemos el agrado de iniciar e inaugurar el día de hoy. A fin de llevar a cabo esta actividad, contamos para esta charla inaugural con un ucavista que se dedicó por años a la gestión empresarial exitosa y esta amplia experiencia en el mundo de los negocios y gestión corporativa la aprovechó para el desarrollo de emprendimiento social, para brindar oportunidades a las personas con necesidades o menos posibilidades económicas, sobre la base de la solidaridad y de dignidad del ser humano, que son valores que son propios de la Universidad Católica Andrés Bello. Para ello, desde 1999 se ha dedicado profesionalmente a la gerencia de instituciones sin fines de lucro, especializándose en los aspectos gerenciales relacionados con los objetivos de desarrollo sustentable y en la profesionalización de la captación de recursos para organizaciones venezolanas. Estamos hablando del ucavista Bernardo Guinar Ayala, quien obtuvo el título de licenciado de Administración de Empresas de Administración en el año 1998 en la UCAP. Posteriormente, en la misma universidad, realizó su especialización en Administración de Empresas, mención, Mercadeo, Administración y Gestión de Empresas, en el año 2003. En cuanto a la experiencia profesional, se desempeñó como gerente y gerente general de distintas instituciones y empresas. Incluso se desempeñó como gerente general de nuestro exitoso Centro de Santa Inés, el lugar de trabajo de este profesor Guinar por más de 16 años. Y actualmente es presidente de una fundación propia que se llama Impronta. Estamos muy agradecidos con el profesor Bernardo Guinar por regalarnos un momento de su tiempo para compartir sus conocimientos y opiniones sobre nuestro tema de hoy, Derecho Construye el Emprendimiento Social, que nos ayudará a dar respuesta a esta pregunta, a esta interrogante que nos hacemos: ¿cómo ser emprendedor social en Venezuela? Asimismo, agradecemos a la audiencia por acompañarnos en esta actividad y los invitamos a escribir sus preguntas y desean para que tengan a través de estas aclaratorias el mayor provecho posible de esta actividad. Pero antes de dar inicio formal a esta exposición de nuestro invitado, daremos la palabra a nuestra alumna María Guerreiro en representación del Centro de Estudiantes de Derecho y de la representación estudiantil en general, y luego a nuestro decano, doctor Jesús María Casal. Muchísimas gracias, profesora Liani. Bueno, en esta ocasión, por parte de la representación estudiantil de la Facultad de Derecho, agradecemos los espacios y esfuerzos compartidos entre las autoridades de la facultad y los cuerpos de representación estudiantil de los estudiantes de Derecho, entendiendo que esto es un esfuerzo cohesionado que no solo brinda el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su campus de Montalbán, sino también en sus campus de Guayana. En este nuevo espacio, el Derecho Construye, en esta primera ponencia sobre el emprendimiento social, habla no solo sobre nuestro interés como estudiantes, voluntarios o quizás participantes de proyectos que tengan atención a problemas sociales, sino también la visión cohesionada como facultad y como universidad de promover la atención de estos problemas. Entonces agradecemos al profesor Bernardo, al decano de la facultad Jesús María Casal y a la directora de escuela Milena Liani por generar estos espacios y por siempre estar comprometidos con generar la UCAP y llevarla al país que queremos. Muchísimas gracias y espero disfruten esta ponencia. Muchísimas gracias, María Guerreiro, por tus palabras referentes para la facultad y para sus autoridades. Seguidamente, entonces, palabras del decano, doctor Jesús María Casal. Muchas gracias, un saludo para todos. Es verdad, un motivo de honor, un gran placer que podamos inaugurar este espacio. Derecho Construye, un espacio que lo hemos creado conjuntamente con la representación estudiantil y donde queremos reflejar nuestras experiencias, nuestros logros como facultad, como comunidad universitaria, pero también queremos que sea un espacio para nuestros aliados, para nuestras referencias, para aquellos que pueden estimular nuestro trabajo, para que sigamos adelante construyendo esta gran universidad y la Venezuela que queremos. Es también un espacio, tal como lo hemos pensado con los estudiantes, para presentar los resultados de proyectos que llevemos adelante entre profesores y estudiantes, proyectos académicos,
proyectos sociales. Y nos parece también que es sobre todo un espacio para la esperanza, un espacio para la crítica, pero una crítica que no rehúye el compromiso, que no rehúye la construcción de soluciones para Venezuela hoy. Y por eso es también un poco un espacio de rebeldía frente a quienes, bien sea por abuso de poder, bien sea por posiciones paralizantes, quieran quitarnos la ilusión de un futuro para Venezuela. En este sentido, conversando con los estudiantes, a todos nos pareció que era muy indicado el tema del emprendimiento social, que está muy ligado, como lo decía ya Milena Liani, a la esencia de la misión de la Universidad Católica Andrés Bello, al trabajo que en el caso de la Facultad de Derecho llevamos adelante a través de las clínicas jurídicas. Y en este sentido también nos pareció que sin duda la persona más indicada para iniciar este ciclo era Bernardo Guinán Ayala, porque todos en la Universidad Católica reconocemos la labor que cumplió en el Parque Social y después, digamos, de más de 15 años como gerente general, gerente de administración del Centro de Salud Santa Inés, que comúnmente pues lo conocemos como el Parque Social, ¿no? Pero específicamente él estaba en el Centro de Salud Santa Inés, y creemos que con esa experiencia y la que él ha desarrollado después, podemos por un lado entender lo que ha sido toda la evolución, la consolidación de esos proyectos sociales de la UCAP, pero también, como nos pidieron los estudiantes que reflejáramos en el flyer de la convocatoria, también podemos responder a esa pregunta: ¿cómo ser emprendedor social? Y sin duda, al responder esa pregunta, nada más indicado que escuchar las lecciones aprendidas que Bernardo quiere compartir con nosotros. Y por eso, pues, sé bienvenido, Bernardo. Esta es, como sabes, tu casa, pues, un poco virtual ahora, en estas circunstancias, pero es la casa de la UCAP, y tienes la palabra entonces para que podamos escuchar tus reflexiones. Y les quiero animar a todos a que mientras va exponiendo Bernardo, pueden a través del chat hacer sus preguntas o ir pensando también para cuando llegue el momento de formularlas, pero pueden también durante la intervención ir escribiendo sus preguntas. Muchas gracias. Tienes la palabra, Bernardo. Genial. Ahí, a ver, voy poniendo la presentación. ¿Alguien que me haga ahí una indicación que se ve la presentación? Perfecto. Sí, perfectamente. Buenísimo, chéverísimo. Bueno, en primer lugar, súper agradecidos en primer lugar con el decano por la invitación, por la cercanía. Además, para mí un gustazo volver a mi universidad, estar conectado con mi universidad, que no solo ha sido mi alma mater, sino ha sido también mi escuela desde este punto de vista del emprendimiento social, digamos, todo lo que he aprendido profesionalmente. Pues bueno, la universidad y su gente en sus distintas áreas, pues bueno, han sido para mí, digamos, todo el camino que básicamente he construido, ¿no? Al decanato, a la escuela, tanto aquí como en Guayana, a cada una de las personas que se conecta hoy, a Yaneski desde Clínicas Jurídicas, con quien trabajé tanto tiempo, mucha gente a la cual agradecer, y por supuesto a los estudiantes, que cuando uno hace una presentación, pues de alguna manera intenta enfocarse un poco en la audiencia, en qué cosas podemos efectivamente ser útiles. Creo que ha habido una maravillosa convocatoria, por lo menos que he visto en el tema de Twitter, en las distintas redes, digamos, se ve entusiasmo, y para mí además un honor grandísimo ser el que arranca de alguna manera este ciclo, digamos, de eventos llamado Derecho Construye, ¿no? Lo primero que quería comentarles era que cuando el decano Casal me hace la invitación, hago una primera reflexión. Cuando uno lo invitan y ven la perspectiva de lo cual uno puede conversar, pues siempre uno hace como esa idea, bueno, este área es el área donde efectivamente yo puedo apuntar. Y me hice esa pregunta, ¿no? De emprendedor yo, ¿realmente he sido un emprendedor? ¿Cuál es la visión del emprendimiento? Evidentemente también en lo social. Y hago básicamente la reflexión porque hay cuestiones que se ponen como de moda, ¿no? Y el emprendimiento se puso como de moda, ¿no? Hubo como un momento ahora de país donde todo tiene que ser el emprendimiento, y quizás hubo un primer punto de partida de esa reflexión de que también hay otras áreas del trabajo. O sea, yo he aprendido lo que he aprendido básicamente porque primero me relacioné en un mundo, digamos, de trabajo, vamos a llamarlo más convencional, donde he aprendido muchas de las cosas que hoy en día he podido desarrollar. Es decir,
no necesariamente todo el mundo tiene que llegar a ser emprendedor. Hay muchas áreas en las cuales nos podemos disponer, ¿no? Pero en esa misma reflexión digo, wow, sí, lo que he estado construyendo en los últimos 4 o 5 años, con ese bagaje de información, de aprendizaje, de cercanía, lo he convertido en lo que Fundación Impronta puede significar, un emprendimiento que nace un poco de esta voluntad más individual y que suma efectivamente a otros, ¿no? Entonces, para mí ese punto de partida es importante porque no quiero quedarme en el tema de las modas, de lo que hoy en día pareciera que todos tenemos que ser una cosa u otra, sino en la diversidad, en el tema de, bueno, por ejemplo, en el caso del derecho, no hay cosa más maravillosa, y lo he vivido incluso desde mi época de estudiante, que había también una aproximación al trabajo porque les interesaba mucho acercarse a un bufete, a un escritorio donde pudieran aprender. Y probablemente después lo que desarrollan en su vida laboral depende mucho de esa posibilidad de combinar estudio y el trabajo, ¿no? Entonces, eso como una primera quizás reflexión. Voy, evidentemente, para este camino de emprendimiento, quiero hacer como un recorrido que quizás conozca un poco qué he hecho yo, qué cosas me han formado, ¿no? Cuál ha sido un poco esta trayectoria. Quizás en el punto y con la presentación, con el punto del parque social, me podría quedar unas cuantas horas conversando, pero intentaré ser lo más preciso posible para después, al final de este recorrido, pues bueno, llegar quizás a 5 ideas, 5 lecciones aprendidas en este tema del emprendimiento social, ¿no? Bueno, espero que la mayoría de ustedes ya haya pasado por el parque social, ya lo conozca. Si no le haya tocado aún hacer clínica jurídica, pues sienta que ese es un espacio privilegiado que pocas universidades en el mundo tienen. Cuento un poco de historia porque además el mismo nombre, el parque social, es una cosa maravillosa y yo creo que además única en el mundo. Cuando se gesta la idea del parque social, en ese momento siendo rector el padre Luis Ugalde, de la mano con el padre Azagra, que era director de proyectos, se analiza de alguna manera qué estaban haciendo las universidades en el mundo entero, ¿no? Y por un lado, quizás el mayor desarrollo o desafío de algunas universidades, incluso grandes universidades, era el tema de la construcción de parques tecnológicos, es decir, aquellos espacios donde la universidad podía combinar y acercarse a las empresas privadas y con sus estudiantes poder favorecer el desarrollo económico y tecnológico que hoy en día estamos viviendo. Incluso probablemente esta misma conexión que estamos haciendo el día de hoy a través de Zoom o todo lo que proviene de nuestros teléfonos celulares hayan sido ideas que nacieron en parques tecnológicos con la intervención de universidades poniendo ese talento humano de chamos como cada uno de ustedes creativos, desarrollándolo a su máxima potencia, ¿no? La Universidad Católica, estando en Venezuela y estando en Latinoamérica y con el desafío grandísimo, movidos por esa pregunta que yo creo que de alguna manera repercutió en los cimientos de quienes en ese momento dirigían la universidad, e inclusive no solo la Católica, sino todas las universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, se hicieron una pregunta y una reflexión en los años 90, donde decían, ¿estaremos nosotros formando profesionales exitosos para sociedades fracasadas? Es decir, tenemos las universidades de los jesuitas, las que mejor están preparando personas, pero nuestros países latinoamericanos sumidos todavía en el tema de la pobreza, en el tema de las desigualdades, en el tema de todo tipo de carencia. Entonces, ¿cómo podemos evidentemente formar a estos estudiantes, pero de cara a este país que nosotros y estos países que estamos viviendo? Y ese cimiento, aunado a esta idea de los parques tecnológicos, da ese nombre maravilloso del parque social. La Universidad Católica entonces se plantea que para las necesidades del país no hacía falta un parque tecnológico, o además de parques tecnológicos, como puede existir, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, había que hacer este desafío, bueno, que ha sido estudiado incluso por otras universidades. Recuerdo particularmente alguna visita de un rector de alguna universidad jesuítica en México, totalmente sorprendidos con lo osado de esa propuesta. El hecho es que esta propuesta nos enamoró a muchísimo. Si meto incluso un poco la parte de fe en esto, yo digo que en la gestación del parque social y de sus distintas unidades,
pues bueno, yo creo que estuvo presente el Espíritu Santo, es decir, se unió mucha gente ahí como en buena sintonía para desarrollar un modelo realmente exitoso y replicable además en el mundo entero, ¿no? No solo se permitió, digamos, la creación de un centro de salud, que muchos de ustedes preguntarán, bueno, un centro de salud en una universidad que ni siquiera tiene medicina, y ahí la historia es muy larga porque eso viene a través de un testamento, y eso es un cuento, digamos, maravilloso, pero donde inclusive hoy en día la Universidad Central de Venezuela dice, wow, como una universidad que no tiene medicina ha creado un modelo de atención en salud totalmente envidiable y totalmente en sintonía con las necesidades que tiene el país. Entonces, además de esa propuesta, que efectivamente viene por un mandato, digamos, de una fundación creada por un testamento, como les decía, un cuento maravilloso, se dio espacio en el Parque Social a una serie de iniciativas que ya funcionaban dentro de la universidad. Quizás la más contundente es una que para todos ustedes pues está muy relacionada, que es el tema de la clínica jurídica, que nace de manos del padre Olazo muchísimo tiempo antes de la creación del Parque Social, y lo que hace el Parque Social es darle un espacio natural para que la clínica jurídica crezca en una dimensión increíble, darle, digamos, esa digamos, posibilidad de crecimiento. Y así como la clínica jurídica, se crea la unidad de psicología, se crea la unidad de pedagogía, se incorporan otras organizaciones que se van creando y encuentran en el Parque Social el espacio natural para crecer. El voluntariado de la universidad y su proyección a la comunidad encuentran en el Parque Social un espacio, digamos, increíble, que además hasta estratégicamente está puesto como una pasarela que une la universidad con la comunidad. Es un espacio permanente, no solo de ayuda de los estudiantes a las comunidades, sino también de aprendizaje de lo que estas personas que viven en situación de vulnerabilidad, muy particularmente Antímano, que se ve ahí tan cercano, pues pueda también ayudar a crecer a una universidad que responda un poco a esos dilemas. El hecho es que, para echar el cuento corto, porque como dije me puedo quedar horas hablando del Parque Social, cuando en el año finales del 98 se inaugura su infraestructura y arrancamos en el año 99, yo estaba recién graduándome, es decir, mi primer trabajo de graduado, y durante los siguientes 16 años fue unirme a este grupo maravilloso de personas que efectivamente cumplimos con esa idea de poder crear servicios de salud y de atención comunitaria de excelente calidad para gente de nuestras barriadas. Y yo creo que ahí hay, digamos, muchísimos elementos que vimos clave: la cercanía de la gente, la incorporación de la universidad en sus programas, el tema del foco en la sostenibilidad. Es decir, hubo muchas dimensiones de este quehacer de lo social que en el Parque Social, como en pocos otros lugares, se ve digamos, una potencia increíble, ¿no? Entonces, lo que yo puedo haber aprendido, o lo que me animó a meterme en el mundo del emprendimiento social, no podría tener mayor piso sólido que ese aprendizaje a lo largo de todos estos años en el Parque Social, que sigue estando, digamos, como modelo, además, buenísimo haber pasado a las siguientes generaciones y que se siga viendo la contundencia del programa. Ahora, en el año 2015 entra esa, digamos, un poco esa espinita también de salir de la zona de confort, de aprender otras cosas, de atender otros llamados, de buscar alternativas diferentes. Habíamos tenido incluso 16 años de continuo crecimiento, donde además el Parque Social no arrancó con todo lo que está allí, sino fue progresivamente, lo cual ahí aprendimos de gerencia, aprendimos de atención al público, aprendimos de fundraising o financiamiento, pero en esos momentos uno dice, bueno, ¿qué más hay por aprender? Y ahí viene un poco el salto que para mí es importante, que fue un salto pequeño, pero para mí fue de gran aprendizaje, porque salí un poco más al mundo de lo corporativo. Si bien aunado al tema de lo social, sí bajo el paraguas de una empresa, como el caso de Ron Santa Teresa, yo salgo en el 2015 a gerenciar, digamos, la Fundación Santa Teresa, saliendo además un poco de la zona de Caracas e ir al interior. Es decir, ese gustico por descubrir, por aprender, por saber que aunque uno crea que lo ha visto todo, pues hay posibilidades también de salir de esa zona de confort e ir a la búsqueda, digamos, de nuevos desafíos, ¿no? Yo muy pronto, y eso lo confieso aquí abiertamente, muy pronto me di cuenta que el mundo corporativo no era probablemente el donde yo me iba a quedar toda la vida. Me había quedado más enganchado del mundo social, desde lo social,
había desarrollado, por ejemplo, el tema de aprender a buscar recursos, y yo decía, wow, levantar recursos, pero para una empresa que produce y que invierte mucho en mercadeo, sentía que podía ser útil en otro lado. Sin embargo, unos 8 o 9 meses que yo estuve en Santa Teresa, digamos, me ayudaron a romper, digamos, algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, acercarme más al tema de mercadeo, al tema de incluso de poder poner en frente a frente la marca y la causa, ¿no? Es decir, aprender un poco más de esa pasión por la marca, de ese desarrollo, ha sido cosas que me han sido muy útiles para el caso de la creación de Fundación Impronta, ¿no? Yo pongo esa foto muy particular de mi estadía en Santa Teresa porque el tema del nexo con Proyecto Alcatraz fue muy fuerte. Como pueden darse cuenta, esa foto es obviamente en San Juan de los Morros, porque se ven los morros atrás, pero eso es en la Penitenciaría General de Venezuela, es decir, en la cárcel de San Juan de los Morros, donde, bueno, nos tocó lidiar con el pranato, con cualquier cantidad de condiciones, totalmente ese mundo tan desconocido, pero sé que además particularmente es el mundo del derecho un tema muy apasionante, un tema que tiene que ver con la dignidad de la persona, con los derechos humanos, digamos que te trastoca cualquier cantidad de cosas. En ese momento se estaba potenciando mucho el tema del pranato allí y bueno, ver como natural entrar en una cárcel donde hay un armamento pero pesado, donde ves droga en cualquier esquina y aún así intentar, digamos, llevar a cabo los proyectos a través del deporte en ese caso, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que ese aprendizaje me movieron el piso. Sí hubo muchas cosas que rápidamente dijeron, bueno, creo que puedo ayudar en otro camino. Y de este salto de Santa Teresa yo pasé un año, digamos, de planificación, con muchas ideas, además con muchos, cuando dicen ahí, muchos conejos cocinándose a la vez, intentando desarrollar lo que finalmente decanta en Fundación Impronta, que ha sido, digamos, mi trabajo dedicado en los últimos 4 o 5 años. Impronta es una organización pequeña, pero donde todo el bagaje previo pues ha servido incluso para afinar sus lineamientos, ¿no? Hoy en día decimos muy directamente que nuestra misión es generar oportunidades que transformen vidas, muy particularmente de chamos, de niños y adolescentes, y eso no es casualidad, eso lo aprendí en el Parque Social, gracias incluso a la cercanía con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, porque ahí fue donde aprendimos que Venezuela está viviendo lo que llaman el bono demográfico, es decir, el momento de una ventana de 40 años donde tenemos una población económicamente activa de la mayor dimensión que pueda tener el país. Entonces, en teoría, estaríamos viviendo momentos extraordinarios porque ya no hay ni tantos viejitos aún, pero ya no hay tantos niños en la pirámide poblacional, por lo cual tenemos mucha gente productiva. Sin embargo, si esos jóvenes no los capacitamos para que tengan un trabajo, digamos, en las mejores condiciones, si una chama se embaraza a los 15, 16 años y se queda, digamos, como que comprando el ticket de la pobreza durante toda su vida, si a un chamo lo mata la violencia o la atrapa el malandraje, si un chamo no estudia lo suficiente porque abandonó la escuela, ya sea porque no tiene zapatos o por cualquiera de las tantas condiciones que sabemos de Venezuela, no estamos aprovechando las máximas capacidades. Y ahí es donde interviene un poco Impronta para generar oportunidades, no para resolverle la vida a nadie. Nosotros no pretendemos ese mensaje donde decimos, bueno, yo llego aquí para resolver tu vida, totalmente distinto a eso. Es de alguna manera poder brindar a la gente el nexo que permita desarrollar el máximo potencial. Y eso lo hacemos a través de un par de líneas estratégicas, ¿no? Por un lado, el bienestar es quizás una línea de partida para nosotros afrontar el desafío de la pobreza. Cuando hablamos de bienestar, antes hablábamos un poco de promoción de la salud, pero la gente piensa en salud, piensa en lo médico, en la atención médica, en la atención cuando tengo una enfermedad. En cambio, el bienestar es intentar predominar tus estados saludables para poder tener una vida plena y productiva, ¿no? Y realmente cuando uno se adentra a las comunidades, se empieza a dar cuenta que la gente de repente emocionalmente no está bien, o no tiene la comida necesaria como estamos viendo a lo largo y ancho del país, o no tiene, digamos, o la cantidad, por ejemplo, de gente que estamos viendo hoy en día en Caucahuita, donde Impronta genera su trabajo con algún tipo de invalidez. Son cosas que limitan la máxima posibilidad de desarrollo como el ser humano. Entonces, en estas líneas nosotros atendemos, digamos, desde promoción de la salud, llevando jornadas de salud, la atención psicosocial,
atención psicológica, digamos un poco contención emocional, que es particularmente importante para mujeres de la comunidad. Pero por otro lado, de cara a los chamos, nosotros abordamos el bienestar a través de la recreación y el deporte. Y eso para nosotros es como una excusa para llevarlos después a la segunda línea, que es la educación. Si bien el bienestar es como un punto de partida, o sea, yo necesito estar bien para salir de las condiciones que me abruman, yo necesito de la educación como herramienta para salir adelante. Creo que cada uno de ustedes lo entiende en su máxima expresión, porque si no, no estarían estudiando en una universidad y aprovechando su talento para ser después profesionales de bien. De hecho, un poco en esta línea es donde tenemos incluso una sublínea que particularmente se llama oportunidades, y con muchísimo placer podemos indicar que este semestre se acaba de incorporar nuestra primera chama de Caucahuita becada en la Universidad Católica Andrés Bello estudiando psicología, ¿no? Entonces las posibilidades de cómo con el talento que tiene cada quien puede efectivamente, bueno, empujar a su familia y ellos mismos, bueno, para ese tema de superar la pobreza a través de su propia autonomía, ¿no? Todo esto no me detengo porque quiero después como llegar a las lecciones, pero todo esto lo hemos desarrollado en una parroquia muy pequeña en el municipio Sucre del estado Miranda, que es Caucahuita. Caucahuita es una parroquia de unos 70.000, 80.000 habitantes, pero que nosotros encontramos como una tierra muy fértil. Yo recuerdo cuando arranqué a trabajar en el parque social, de las primeras cosas que me comentó el padre Ugalde siendo rector, me dijo: Bernardo, nosotros no vamos a resolver, no vamos ni nos corresponde resolver los problemas de salud que tiene el país, porque no somos el Estado, o sea, nosotros somos una universidad que tiene esta iniciativa, pero sí a través de nuestro proyecto podemos demostrar que hay un modelo donde uno puede atender a la gente de manera digna y con servicios de calidad. Ese era el horizonte, no era resolver el mundo entero de las carencias de salud que tiene el país, pero sí poder determinar que es factible, que no necesitamos ni a chinos, ni a suizos, ni a alemanes, sino que nosotros como país podemos hacer cosas factibles para nuestra gente. Con esta idea en mente, nosotros circunscribimos el proyecto de impronta a la parroquia Caucahuita, porque probablemente yo no pueda llegar más allá en este momento, pero sí haciendo un proyecto de largo plazo en una parroquia vulnerable, con total dependencia de instituciones del Estado, con poca presencia de otras ONG, con una cantidad de gente que hemos encontrado, una parroquia que se fundó hace unos 40, 45 años, y hay una cantidad de gente con deseo de superación. Entonces, como un terreno fértil donde decimos, aquí somos útiles. Y con ellos hemos construido estas líneas del bienestar y de la educación, y por supuesto, como buena organización social, pues también tenemos una línea que trata sobre la sostenibilidad. Es decir, si no apuntamos a saber cuál es nuestro modelo, dónde van a provenir los recursos materiales, humanos, pues bueno, poco podemos hacer en el largo plazo. Y eso fue también un conocimiento que a lo largo de los años desarrollé particularmente en el parque social. Pude incluso formarme afuera con el apoyo de la Universidad Católica, y hoy en día no solo me ha servido para gestar con fuerza digamos, una institución como Impronta, sino por otro lado también enseñar a mucha gente. Yo quedé como con ese compromiso con la Universidad Católica y con la gente que creyó en mí, para efectivamente hoy en día poder transmitir a otros lo que puede ser un modelo de financiamiento en organizaciones sociales, ¿no? Esto deriva todo un poco al sueño de Impronta, que es ser un modelo para la superación de la pobreza, que se centra en el desarrollo de ciudadanos autónomos. En esa pequeña frase exponemos de alguna manera la visión que tenemos. Sabemos que la pobreza tiene muchas otras variables, pero nuestra propuesta va un poco a esta, que son las que podemos nosotros efectivamente alcanzar, ¿no? A partir de este punto y contando un poco esta experiencia, yo quiero compartir con ustedes estas lecciones aprendidas en el tema de emprendimiento social. Es decir, qué me ha llevado, qué he conocido, porque hoy en día siento que Impronta va creciendo, porque ha podido incluso crecer a pesar de todas las adversidades que tenemos. Y bueno, lo resumo en 5 lecciones. No soy un académico en el tema del emprendimiento. Creo que hay mucha gente que ustedes, bueno, quieren saber de emprendimiento, y quien quiere ahondar de esto, hay muchísima gente que sabe de eso. Yo más bien hoy transmito mi experiencia personal. Y cuando fui gestando esto y cuando el decano me llamó, empecé como a escribir, a decir, bueno, ¿cómo yo puedo dar 5 tips que sean relevantes, ¿no? Para, bueno, que sirvan para ustedes como disparadores, ¿no?
El primero y para mí más contundente es que para emprender hay que aprender. Hoy quizás está como la moda de que salen de la universidad y ya tienen un emprendimiento maravilloso. Hay evidentemente gente de gente. Hay una gente con una visión y una capacidad de gestar proyectos maravillosos. Ese no es el caso directamente mío. Yo jamás hubiese pensado en crear una organización propia si no hubiese tenido la posibilidad de aprender y conocer a través de muchísimas personas que me conectaron. Esa foto que para ustedes será familiar, que es la pasarela del Parque Social, pues de alguna manera define eso. Es una vía, es una comunicación, es un camino que efectivamente hay que recorrer. Y si uno quiere aprender, uno tiene que como tener y partir un poco de la humildad. Sé lo suficiente para esto, puedo conocer algo más, he ganado la experiencia necesaria. Creo que en el mundo del derecho, que entiendo que hoy la gran mayoría está en esa área, hay tanto por aprender de los mayores, hay tanto por aprender de gente que ha estado antes y puede de alguna manera conectarnos. Cuando además es joven hay tanto chance, quizás uno siente que el tiempo va corriendo, pero hay mucho chance para meterse de lleno en las profundidades y conocer más cosas, ¿no? Hay como una idea, y sobre todo en este mundo de millennials y ya silenials, casi que el emprendedor es un chamo de 20 años que casi que dejó la universidad a medio camino y salió. Sí, claro, los Steve Jobs existen, pero eso no es la mayoría de nosotros como seres humanos, ¿no? La gran mayoría de los emprendedores realmente es gente que está rondando los 40 años, que está en los 40 y pico de años, que aprovechando un poco la experiencia que ha tenido, ha decidido crecer. Yo con esto no desaliento, porque yo entiendo más bien que ustedes tienen un proceso de aceleración. Por ejemplo, lo que es la clínica jurídica es un proceso de aceleración en el mundo del derecho que pocas universidades tienen con tanto lujo. Entonces les brinda el gran privilegio que tienen ustedes de ser parte de la Universidad Católica, les brinda unas posibilidades que realmente no son comunes en todos lados. Hay gente, yo he visto otras universidades privadas de prestigio en el país que no tienen la menor idea cómo acercarse a una comunidad popular, cómo mantener un programa a largo plazo allí. En cambio, aquí ha habido un camino importante. Aprovechenlo. Quizás lo más importante es ese momento, y hoy en día quizás las mismas circunstancias que estamos viviendo son momentos de aprendizaje y de aprovechamiento. Una segunda idea es lo valioso de las relaciones humanas. Sobre todo incluso de la gente que nos precede, es decir, el conocimiento del que está antes. Hoy cuando yo me conecté, empecé a ver en la pantalla y veo, bueno, está la directora de la escuela, está el decano, está Yaneski, que ha dirigido, digamos, clínica jurídica a lo largo de tanto tiempo. Hay distintos docentes que están allí. Ese es el mayor capital relacional que tienen hoy en día ustedes. Ya sea para un tema de emprendimiento social, que puede ser el que me motiva a mí y en el que yo siento que tengo talentos, como puede ser en cualquier otro tipo de emprendimiento. Yo recuerdo incluso cuando arrancamos el Parque Social, aprovechando la maravilla de tener una universidad de respaldo. Bueno, que yo estudié administración, pero en administración, en tercer año, se estudia o se estudiaba todo el tema de derecho laboral. Y yo recuerdo que en ese momento yo contacté a mi profesor de derecho laboral para montar todo el esquema de cómo íbamos a hacer las contrataciones, la nómina, el refrescamiento de todo el personal que se fue incorporando al Parque Social. Entonces, y eso permitió haber pasado por la universidad, ¿no? La persona que tienen en la foto, que yo puse como ejemplo de estas relaciones humanas, es el padre Luis Azagra. El padre Azagra fue el que descubrió o el que me invitó a mí a participar en este proyecto. Yo digo que es el que descubrió que yo servía para el trabajo social, porque fue el que de alguna manera, cuando yo estaba en el último año de la carrera, me presentó el sueño con el triple de la pasión que yo puedo transmitirlo de lo que se iba a convertir el Parque Social. Además estaba todavía en maqueta, estaba en construcción, pero de alguna manera me invitó a eso. Y al haber conocido, no solo por las lecciones que nos pudo haber dado en una mesa redonda, incluso en este tema que les decía laboral, sino con su ejemplo, con su modelaje, con su presencia permanente. Eso no tiene precio. El tema de las personas que ustedes tienen cercanas en este momento de la universidad, aquel que está, digamos, conectado con ustedes, sus familiares, el otro que sabe y que tiene un camino andado previo al de ustedes, es lo mejor que efectivamente pueden tener para después soñar hacer efectivamente un emprendimiento. Aprovechenlo.
sáquenle efectivamente el jugo, porque creo que es una de las cosas más importantes. Y también en este mundo también de jóvenes, que siempre cuando uno es joven sueña que se las sabe todas. Pensamos que de repente la gente mayor, oye, imagínate la brecha ahorita tecnológica, no saben, no están metidos en la onda. Hoy en día hay cualquier cantidad de gente con cualquier cantidad de años que puede seguir siendo elementos diferenciadores, tanto en los emprendimientos como en los trabajos que nosotros vayamos a asumir. No es gente que ya pasó de moda, hay gente que a través de sus consejos, a través de su recorrido, pueden cambiarnos a nosotros la perspectiva. Mi llamado es eso, un poco aprovecharlo, y esta sería la segunda lección, las relaciones humanas en el mundo, por cierto, del fundraising, de la recaudación de fondos para organizaciones sociales. Hubo una premisa que yo aprendí en uno de los primeros talleres que yo hice, que los gringos comentan así: people give to people, la gente le da a la gente. Por supuesto que tú tienes un proyecto que tú sueñas y que vas a alimentar a este niño, pero más allá de eso, la gente da porque confía en ti. Yo no hubiese podido levantar el capital semilla para crear Fundación Impronta si no hubiese tenido un camino donde yo digo, wow, yo tengo aquí un currículum que dice que trabajé con el padre Ugalde, con el padre Azagra, que después pasé por Santa Teresa, que estuve con una cantidad de gente, que arrancamos ese parque social de cero. Eso genera confianza y eso genera también conexiones. Y la gente fundamentalmente que ayudó a la construcción de esto era un sueño. O sea, Impronta no existía. Era gente que creía en mi trabajo, que creía en lo que efectivamente habíamos hecho. Por lo cual es importantísimo para cualquier emprendimiento el poder tener una reputación y tener, digamos, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace realmente contundente. El otro punto que creo que es importante destacar para estos momentos es un poco ir más allá de las redes. Hoy en día uno podría montar una fundación solo en Instagram. Es decir, bueno, aquí está, y parecer maravilloso. Las técnicas de mercadeo pueden ser una cosa increíble, pero eso evidentemente no va a tener cabida en el largo plazo. La idea, hoy en día incluso uno empieza a gestar una idea y ves que primero buscan reservar la clave o el login, el nombre en Instagram, en las redes, cómo lo construyo. Eso en los últimos años se ha volcado, inclusive en el mundo de lo social, de manera increíble. Pero para mí aquí es una reflexión de si vamos a hacer de verdad. Vamos a conectarnos de verdad. Vamos a ayudar de verdad. Vamos a estar cercanos. No hay nada más poderoso que uno pueda transmitir a través de las redes, que cuando tu proyecto tiene contexto, tiene fuerza, tiene sustento, ¿no? Entonces, ir un poco más allá de eso, ir al encuentro de la gente, que podamos, al que no lo ve, al que no está aquí, transmitírselo para que nos ayude puntualmente, maravilloso. Pero nosotros, como hacedores de esto, pues bueno, tenemos que termina siendo, y en este momento de país, la vinculación con las personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad, termina siendo un elemento clave y que para mí era importante un poco transmitirlo, sobre todo a ustedes como audiencia, ¿no? La cuarta idea, que efectivamente escucharán muchísimas veces en el tema de emprendimiento, en cualquier tipo de emprendimiento, es que hay que tomar riesgos, ¿no? Aquí nos vamos a equivocar, nos vamos a levantar, nos vamos a volver a caer, vamos a medir, vamos a probar. Quizás inclusive es difícil cuando uno ha tenido, en mi caso, que tuve, digamos, vamos a llamar éxito, que me fue muy bien, que en el caso de mis años en el parque social, generé, digamos, oye, en un momento en parque social éramos más de 250 personas trabajando, de alguna manera liderar eso, arrancar uno otra vez de cero, cuando tienes de alguna manera un recorrido hecho, bueno, toca ser humilde y decir, bueno, ¿en qué me arriesgo? ¿Qué cosas hago? ¿No? Yo quiero solo esbozar un poco esta idea del riesgo con una iniciativa que hicimos el año pasado y que nos fue extraordinariamente bien por el riesgo que tomamos, ¿no? Y que fue una iniciativa que llamamos el Reto Impronta 42K. Incluso después le pusimos el eslogan, un maratón virtual con propósito real. Analizamos muchísimo qué podíamos hacer en pandemia y yo el año pasado tenía un sueño muy particular, que era correr un maratón. Quería correr, de hecho, el maratón de Nueva York para hacerlo pro fondos de Fundación Impronta. Los grandes maratones del mundo se han convertido en grandes movimientos para la recaudación de fondos porque el esfuerzo que te lleva a entrenar
y correr un maratón, bueno, asimila un poco el esfuerzo que tenemos que hacer las ONG para levantar recursos, ¿no? Es un tiempo de dedicación, es disciplina, es ir un poco más allá de lo humano. Y bueno, me había preinscrito en el maratón con la idea de hacer eso, ¿no? Incluso había conectado a mi gente de comunicaciones, de redes, a ver cómo me apoyaban en la campaña, ¿no? Como ustedes pueden imaginar, llegó la pandemia, no hubo maratón de Nueva York, sin embargo, hubo dos, digamos, empujes importantes. Por un lado, yo quería seguir digamos, en la rutina que tenía de correr al menos un maratón al año, y dije, no, yo por lo deportivo quiero hacer un maratón, así lo hagamos aquí en Caracas, y le dije a mis 4 amigos con quien corro, y si corremos un maratón igual, ¿no? Y después a un grupo de corredores más amplio dije, wow, y si yo invento algo que sea con la idea de tener el nombre Impronta, es decir, vamos a correr con propósito, vamos a hacerlo a favor de Impronta, y bueno, pueda sumar unas 30 personas que de alguna manera se sumen y poder ver cómo hacemos, ¿no? Después incluso subimos un paso más adelante y dijimos, oye, si le ponemos una platica a esto y podemos inclusive ver si podemos sumar a más corredores, y hacemos una campaña incluso no tanto con el foco de levantar recursos, sino además para darnos a conocer como organización, porque tenemos la posibilidad de que el maratón puede ser virtual, es decir, que la gente lo corre en cualquier parte por el tema de la pandemia. El hecho es que empezamos a diseñar una campaña con la idea de llegar a esos 100 corredores y empezar a gestar las cosas. Evidentemente un maratón no le corre todo el mundo, y menos si la gente no ha estado preparada, por lo cual dijimos, wow, ¿cómo podemos hacer para sumar a más? Entonces dijimos, bueno, si dividimos los 42 kilómetros, el que lo quiera hacer solo, que corra su maratón, pero si quieren correr 2 y que hacen 21 cada uno, y si quieren 4 y corren 10.5, es decir, empezamos sobre la marcha a inventar cosas con la idea de sumar, con esa idea de tomar riesgos y decir, wow, es una oportunidad, la pandemia, de que más gente conozca Impronta, y cómo conectamos este esfuerzo deportivo con la apertura del programa deportivo que queríamos efectivamente desarrollar en Impronta. Entonces era muy fácil para la gente decir, bueno, yo me inscribo en el reto Impronta, y además con estos recursos estoy apoyando a los chamos de Caucahuita que van a comenzar un proyecto deportivo a través de zapatos, a través de uniformes, a través de balones, a través de la formación de sus entrenadores. Entonces empezó a pulirse una idea que fue ganando, digamos, como mucho auge. Para echarles el cuento corto de este riesgo que nosotros tomamos, que soñamos en algún momento con que existieran 100 corredores, que pensamos incluso que podían correr no solo en Caracas, sino de repente en esos ciudades donde más venezolanos hay, porque no pueden correr en Madrid, o porque no pueden correr, por ejemplo, en Miami, ¿no? Era un poco el sueño, ¿no? Estas 3 ciudades. Bueno, con todo este esfuerzo y la suma de voluntades terminaron corriendo 670 personas en 67 ciudades del mundo, en distintos, digamos, además se fueron gestando donaciones de zapatos adicionales, gente que recaudó fondos aparte. Hubo un amigo mío que le pidió a sus amigos que por cada kilómetro de sus 42 que iba a recorrer le donaran $20, y terminó incluso vendiendo como 253 kilómetros los que hizo. Es decir, no solo la campaña hizo efecto desde el punto de vista de conocimiento, de impronta, sino además prácticamente cuatriplicamos el mejor, digamos, sueño de recaudación que podíamos tener. Hoy en día estamos interviniendo una cancha en Caucahuita, hemos dado formación a los entrenadores para que tengan programas mejores de atención a sus chamos, y eso pueda premiar a los chamos. Hemos donado balones, hemos donado uniformes, estamos a cada uno de esos chamos. Esos fueron mis últimos 200 metros de la carrera, donde me acompañaron los chamos de Caucahuita. Ha sido, les confieso, de los momentos más emocionantes de toda mi vida. Correr 200, los últimos, estaba además totalmente destruido porque el maratón destruye, y fue la emoción de ver además en carne viva el deseo de los chamos también de participar. De hecho, hicimos una carrera de 5K en el barrio con 83 chamos que se llevaron sus medallas y sus cosas. O sea, no se pueden imaginar lo que significó el riesgo del reto Impronta, y para mí es quizás la manera más directa de poder hacerlo. Además fue el único programa deportivo que arrancamos este año con los recursos necesarios para todo el desarrollo del año, y por supuesto estamos pensando ya en el reto Impronta del año 2021, al cual quedarán todos invitados, ¿no? Y la última idea para ir cerrando, porque sé que uno se emociona y me voy consumiendo el tiempo, es un poco todas las primeras pistas que les he dicho aplica para un emprendimiento social como para cualquier otro. Lo que yo sí quiero transmitir es, vamos a abordar lo social con profesionalismo.
Yo recuerdo muy directamente del padre Ugalde, hace muchísimos años, que transmitía y se convirtió para nosotros como un lema importante en el Centro de Salud Santa Inés, de decir, no por ser un centro de salud para pobres, somos un pobre centro de salud. La gente se merece lo mejor, y si vamos a tender a hacer algo en lo social, no es a medias. Hagámoslo con todos los hierros, pongámosle corazón. En mi caso particular, yo he dedicado mi vida profesional, y esto ha significado que mis amigos de colegio, universidad me dicen, oye, qué bonito lo del centro de salud, qué bonito esto de Impronta, pero ajá, ¿qué haces el resto del tiempo? ¿A qué te dedicas? No, pana, yo me dedico a esto, o sea, este es mi trabajo, o sea, hay gente involucrada, hay recursos, hay nómina, hay personas a las cuales efectivamente uno está haciendo proyectos que están definiendo sus expectativas de vida. Hay hoy en día el horizonte de 34 escuelas de Caucahuita que nosotros queremos llegar para mejorar sus condiciones de calidad educativa, que podemos hacerlo allí. No es un trabajo a medio tiempo. Por supuesto, puede haber voluntarios, puede haber muchísimas formas de incorporarse en los tiempos que tiene cada uno y con los talentos que tiene cada uno. Pero si decidimos apostar a lo social, no es a medias. Hagámoslo realmente, realmente bien, hagámoslo con propósito. Las necesidades de transformación que tiene Venezuela son gigantescas como trabajarlo a medias. No podemos solo, como vemos también, por ejemplo, el caso de los políticos, se acercan en momentos de campañas políticas y después quedan las cosas desarticuladas. Nos ha tocado desafiar eso porque la gente piensa que uno va solo con esa visión de lo político y entonces piensa, bueno, que vas a desaparecer después. Entonces ha sido el poder transmitir que uno está apostando a largo plazo. El nombre de impronta, impronta significa una huella. Y una huella, para tú dejar una huella en las personas no es un trabajo de un día. Es un trabajo realmente que significa trascendencia. De hecho, nuestro último valor es la trascendencia. Tenemos un país agotado con el tema del cortoplacismo, de depender siempre en las soluciones inmediatas, el corto plazo en todo, en lo económico, en lo social, en lo político. Aquí la invitación también, y en esta apuesta, los desafíos que tiene Venezuela y la transformación de Venezuela va a superarnos a nosotros y a cada uno de ustedes como generación. Pero solo haciendo hoy lo que nos toca hacer, vamos a generar también los cambios para un futuro mejor, mira, para los que vienen detrás de nosotros. Con eso cierro. Ahí están quizás mis redes, quien quiera, digamos, anotar, totalmente disponible. A mí me encanta un poco compartir lo que he aprendido y dejo el espacio, porque sé que estoy sobregirado de tiempo, dejo el espacio también para sus preguntas y sus análisis, ¿no? Muchísimas gracias a Bernardo Ina, excelente, bueno, muy entretenida la exposición, además su contenido es un buen orador, porque nos tuvo además súper pendiente con unas imágenes, pero primero de la Católica, unas imágenes que no había visto antes, y luego del proyecto Alcatraz, esa imagen tan real, ¿no? Tan, además tan de día a día que se pudiera vivir allá, o sea, nos imaginamos ciertamente los momentos vividos, ¿no? Aunque sea desde la imaginación y con esas imágenes fotográficas y con su relato tan apasionado, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Ya estamos en la etapa de preguntas y respuestas. Aquí tenemos con los panelistas, ¿no? Acompañándolo, tenemos a estudiantes y a profesores que pueden, pues, a viva voz hacer sus preguntas. Si alguno gusta, puede encender su micrófono y hacer las preguntas. Mientras, entonces, vamos revisando las preguntas que nos van haciendo los participantes a través del chat. Ok. Si en estos momentos ninguno de nuestros panelistas tiene alguna pregunta, o los que nos acompañan en el panel, entonces les leo a María Guerreiro. Adelante, María. Muchas gracias, directora Lian. No podía quedarme sin preguntarle esto al profesor Bernardo, porque creo que es mucho el enfoque de muchos de los participantes que están conectados ahorita, que es, ¿cómo hago yo si soy una estudiante universitaria actualmente y me quiero involucrar en emprendimientos sociales? O sea, ¿qué consejo para generar ese equilibrio, o de qué manera considera que es la mejor forma de acercarse a ese mundo desde el momento exacto en el que nos encontramos? Mira, buenísimo. Lo primero, sin duda alguna, es el interés, o sea, estar interesada en involucrarse. Creo que, por otro lado, muy cercano a la universidad, el parque social significa unas posibilidades. Yo sé que hay unos momentos específicos de el tema, por ejemplo, cuando toque clínicas jurídicas, pero cada una de las escuelas de la universidad tiene su voluntariado, es decir, tiene un espacio natural de acercamiento que no existe en todos lados. Ese yo creo que es un primer nexo que además vincula
con una tradición en lo social que tiene la Universidad Católica Andrés Bello, que pocas tienen en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que ahí hay una posibilidad increíble. Por otro lado, existen muchísimas organizaciones sociales que necesitan del talento de personas. Por ejemplo, nosotros actualmente en Impronta, siendo una organización muy pequeña, tenemos 2 estudiantes de sociología haciendo su servicio comunitario, y ha sido un trabajo para quitarse el sombrero. Estos chamos que salieron del reto Impronta, estamos evaluando las condiciones de cada una de sus familias a través de nuestra trabajadora social. Pero este par de chamas le han puesto al análisis de los datos de esa familia, mira, que ha sido para nosotros una información tan relevante que como equipo no podíamos sacar, porque ha sido meterse en averiguar, porque además de este grupo hay, por ejemplo, encontramos que el 29% de los chamos están desescolarizados y no lo sabíamos. Que el tema de las familias, en este grupo hay cualquier cantidad de chamos que son de los dejados atrás, es decir, aquellos cuyos padres fueron a otros países latinoamericanos y quedaron los chamos, como decimos en criollo, realengo, o sea, solos, chamos que viven en la calle. Por supuesto, para nosotros es un dato decir, bueno, aquí hay un tema que atender, pero no es lo mismo incluso para un donante que yo se los transmita, decir, aquí tengo la investigación hecha con talento de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, así como Impronta, existe cualquier cantidad de organizaciones. Hay, por ejemplo, hay incluso redes de organizaciones que pueden tener la idea de cómo ustedes pueden vincularse con un mundo. Ahí en el Parque Social está BESOC, que la ayudamos a crear desde Santa Inés y desde la Universidad Católica, que es la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana. Es decir, es la red de salud más grande del país, con ambulatorios que trabajan en lo social en los barrios, ¿no? De hecho, cuando se crea BESOC se dice, bueno, es como un barrio profundo, ¿no? O sea, decir, trabajan permanentemente allí. Pero también está RedSoc, que es una organización impulsada por Fundación Empresas Polar, que agrupa por lo menos a 70 organizaciones. Está Sinergia, está FIPAN, es decir, hay un mundo tan grande que digamos, el que busca encuentra. Y todas estas organizaciones, desde que existe, lo interesante es que la Universidad Católica Andrés Bello hace eso antes de que existiera la ley de servicio comunitario. Hoy en día las organizaciones se han aprovechado muchísimo de esto. La universidad ya venía desarrollando este talento desde mucho antes, ¿no? Entonces hay organizaciones de todo y para todo. ¿Cuál es el perfil que a ustedes les interesa y cómo se puede efectivamente multiplicar? Ideas, por ejemplo, para Impronta, y ahí aprovechando que está Yaneski, el tema, por ejemplo, legal, cosa que no hemos hecho en Caucahuita. He tenido un par de escritorios jurídicos que me han querido ayudar, pero llegó la pandemia y uno de los abogados que me quería ayudar, bueno, estaba asustado, como es normal con el tema de la pandemia. Pero el tema, tenemos cualquier cantidad de gente sin partida de nacimiento. Por ejemplo, de chamos. Hay unos casos en Ciudad Tablita de gente que no han presentado los chamos y típico rollo, el papá se fue, la mamá está peleada, tal. Bueno, todos esos vericuetos que ustedes como abogados pues conocen mejor que yo, esa ayuda es fundamental. Es una mamá en Caucahuita que no pueda acceder a los beneficios que da el Estado porque no tiene cédula, ¿no? Entonces, digamos, en distintas áreas, me pongo por supuesto yo a la orden, ahí está, después puedo volver a dejar mis contactos en el caso de Impronta, pero hay un mundo adicional. Acercarse al Parque Social es una ventana, digamos, de oportunidades gigantescas. Gracias, Bernardo. Fíjate, voy a aprovechar un poco las palabras que referiste al Centro de Clínica Jurídica, al voluntariado de Derecho, un poco, y aquí soy un poco menos ucavista y con el perdón, ¿no? Porque va a ser menos humilde. Nuestro voluntariado y nuestro trabajo social en derecho es tan importante, tan relevante y de un impacto tan grande, que el trabajo no se hace desde una unidad de la escuela, desde un profesor de la escuela. Tenemos un centro dedicado con una nómina para eso. O sea que somos la única facultad de la universidad que tiene un centro con una inscripción, primero con independencia de la escuela, con una inscripción a la facultad, con una nómina especial dedicados al servicio social a través de servicios jurídicos a las comunidades. Entonces, bueno, nuestros estudiantes tienen allí una buena plataforma de inicio, ¿no? Que bueno, siempre tenemos esa inclinación, como bien lo indica pues tu historia de vida, de salir de la zona de confort, que el estudiante va a iniciar entonces, inicien por favor el voluntariado de Derecho en su universidad y por supuesto luego brincan a los otros espacios que quieran explorar, por supuesto que sí, pero bien pueden iniciar en los espacios que tiene la universidad, es profesor para ellos, además un espacios que son como dije, de vanguardia y que no va a conseguir otro estudiante de la universidad, ¿no? Que son especiales para el estudiante de Derecho.
Bueno, para no entonces seguir con la misma idea y no encadenarme, y el tiempo está corto, seguimos con las preguntas. Aunque Pero y quería... luego le damos la palabra al decano. Sí, Ok. ¿Hablo yo? sí, profe. Ok. Yanesi, Nada, pero que sigue el Bernardo, hilo, sí, por favor. estamos a la orden totalmente para todas las personas que tienen las necesidades que me estás diciendo en este momento. Después podemos intercambiar los teléfonos. Nosotros en este momento no estamos atendiendo de manera presencial por el problema de la pandemia, pero estamos atendiendo a través de 2 números telefónicos, un WhatsApp, correo electrónico, y tenemos una cantidad importante de casos que han llegado por esta vía. Entonces nuestros profesores y nuestros alumnos están prestos para ayudarlos, y yo personalmente, para ayudarlos a ustedes en cualquiera de esos trámites que pues sabemos que son súper engorrosos y que además le causan un perjuicio grande a las personas. Y algo que, bueno, que de repente Bernardo no sabía porque es más nuevo, el voluntariado está dentro del Centro de Clínica Jurídica. Entonces ahorita tenemos todo eso. Pues tenemos también a los muchachos de los semestres más pequeños, de primero, segundo, tercero, cuarto semestre, haciendo voluntariado. También nos vamos normalmente a las comunidades, pero con la pandemia lo hemos hecho estos 2 últimos semestres a través de la forma virtual. Y nos las hemos ingeniado. Bueno, hemos hecho forochat, hemos hecho webinars, hemos hecho un montón de cosas de manera de llegarle a todas las personas. Entonces, bueno, ya tú sabes que estamos a la orden, sabes dónde estamos, sabes cuáles son las coordenadas, manos a la obra. Okay, buenísimo. Muchas gracias, profesora Yaneski. Bueno, como ven, el networking en caliente. Sí. Sí. Adelante, decano. Sí, la verdad, bueno, primero qué bueno que este evento pueda servir de puente para que en la clínica jurídica podamos recibir esos casos, ¿no? Como ha dicho Yaneski, sería para nosotros pues un placer y para los estudiantes una manera también de canalizar su vocación. Así que Bernardo, pues quedamos pendientes también de recibir ese contacto a través de los teléfonos que te indique Yaneski para poder ayudar, ¿no? Y bueno, darte el agradecimiento porque nos valoramos mucho que hayas compartido esa experiencia con nosotros, las lecciones aprendidas, ¿no? Me parece que realmente, bueno, yo en lo personal he aprendido mucho de tu presentación y es lo que queríamos, es el estímulo que queríamos recibir para arrancar este ciclo. Y te quería muy brevemente preguntar, ¿cómo fue la llegada a la comunidad? Es decir, ¿cómo manejaste esa inserción? Ya tú decías algo de que notabas que al principio tal vez podía haber escepticismo porque podían pensar que esto era algo político, lo que ustedes hacían, pero ¿cómo preparaste eso que me imagino que no es fácil, esa inserción, esa gran confianza? Mira, eso es interesante. Yo creo que yo recuerdo incluso unas palabras del padre Azagra hace muchos años, cuando desde la universidad se invitaba también al encuentro con el barrio, a proponer allá, ¿no? Y él decía que alguna de las personas que era como más atrevida, decía algo así, como que hay un miedo irracional de ir al barrio, ¿no? Que alguien comentaba, ¿no? Y el padre Azagra, conocedor, y los jesuitas que abrieron tanto camino en La Vega, en Antímano, decía, hay un miedo, sí, pero no es tan irracional. Es decir, nadie llega a un barrio, ay, estoy paseando por aquí a ver cómo va la cosa. O sea, tú llegas de alguna, al igual que nadie se presenta en tu casa así, épale, ¿dónde está Jesús María? ¿No? Vamos a ver cómo es la cosa, ¿no? Tú invitas a alguien a tu casa, ¿no? De alguna forma. Igualito es un poco el relacionamiento, digamos, con una comunidad popular. Uno llega por un vínculo, uno llega por alguien que es de la zona, uno llega... para mí fue muy interesante la llegada a Caucahuita porque fue algo totalmente fortuito. Nosotros estábamos en los inicios de Impronta buscando dónde poder consolidar nuestro proyecto y teníamos una posibilidad, pero que parecía impelable, en Petare, en la zona baja, y de hecho en la Francisco Miranda, prácticamente frente al Hospital Pérez de León, que era otra ONG de la cual mi papá formaba parte, y yo decía, bueno, aquí está la posibilidad de transformación de esto y tal, pero bueno, de esas cosas inexplicables que esa puerta se fue cerrando, ¿no? Que fue como, tú dices, oye, una cosa que veías como lógica se fue cerrando, y en el camino que eso se dificultaba y que otras puertas se cerraban, creo que todos recordarán el 16 de julio del año 2017, que fue aquel movimiento ciudadano tan importante, esa especie de plebiscito. Yo recuerdo, yo he formado parte de la red del Radar de los Barrios, que para mí es como, además ahí hay un chat y me permitió hacer radio por mucho tiempo y sobre todo tener contacto con personas de distintas barriadas.
Y en ese momento alguien puso que en Caucahuita hacía falta apoyo para ayudar un poco a eso, a montar ese movimiento ciudadano, a buscar unos recursos para, bueno, los refrigerios, los cachitos, como, y en ese momento la gente estaba como ávida de transformación. Yo con todo y que soy vecino del municipio Sucre, en mi vida había ido a Caucahuita, porque Caucahuita, que está detrás de Petare, digamos, en una parroquia, de hecho, cuando uno pasa el túnel que baja a Guarenas Guatire, Caucahuita está arriba, o sea, justamente esa montaña está la parte alta de los bloques de Caucahuita. Pero si uno no va para Caucahuita invitado, no tiene nada que ir a hacer allá, porque tienes que desviar, ¿no? Entonces, recuerdo por un telefonito, o sea, había un líder comunitario que tenía un telefonito que se medio comunicaba, viendo cómo llegábamos, y efectivamente terminamos llegando a la parte alta con mucha dificultad. Bueno, entregarle algunas cosas de donativos, refrescos, cosas y tal, porque la verdad es que la gente estaba como muy presta, ¿no? Resulta que este señor lo vi ese día, me recibió muy amable, pero meses después él me escribe por el chat que él había convertido su casa en un comedor popular, y que me invitaba a conocerlo. A mí realmente me conmovió, porque alguien que disponga de su casa todos los días para cocinarle a 30, 40, 50, 60, hoy en día 70 chamos, lo sigue haciendo desde el finales del 2017 hasta el día de hoy, lo sigue haciendo sin ninguna semana. Y me invitó, y bueno, mi equipo Impronta quedó conmovido, ¿no? Con aquel tipo que daba y movilizaba a su familia y organizaba a un grupo de mujeres que eran las cocineras, y recibía a los chamos, y además conocía cuáles eran los chamos más necesitados. Entonces, a raíz de ese contacto y de algunas donaciones que le hicimos, cuando íbamos a hacer una jornada de salud, recuerdo que íbamos a hacer una en Antímano, y en Antímano una persona decía, ay, es que no tengo el budare para hacerlo, es que, o sea, todas las dificultades, mientras que cuando llamamos a este Henry, necesito hacer una jornada, pero yo necesito 50 chamos jóvenes, necesito algo así como 35 adultos que tengan la nariz en el cogote, otros 30 que hagan así con el brazo, es decir, cualquier cosa que uno dijera específica, Henry decía, así de esos tengo 100, de esos puedo contar. Es decir, no hubo programa que fuéramos a hacer que Henry dijera que no, todo era factible, todo él además era la capacidad de, ¿cuántas arepas quieres? No vale, es que son 80 personas, imposible, no, yo llego hasta 400 si quieres, ¿no? O sea, entonces empezó a haber un relacionamiento con Henry, empezamos a hacer, el hecho es que en 2018 dijimos, ya va, no tenemos que ir para ningún otro lado, nos quedamos aquí. Henry nos presentó otros líderes comunitarios, ahí nos presentaron al párroco de la parroquia Cristo Rey que está allá, de ahí fuimos y tocamos la puerta al ambulatorio, digamos, público, hemos ido conociendo gente, hemos tenido gente que no ha querido la propuesta, gente que nos ha abierto la propuesta, pero hoy en día existe una red de trabajadores comunitarios en Caucahuita vinculados con Impronta, hemos generado trabajo en Impronta, hemos dado becas en Impronta. Ayer estuvimos una jornada con una organización internacional que atendimos a 140 personas por el tema COVID, ¿no? Entonces, bueno, te vas vinculando. Además fue interesante porque ayer la jornada, el susto que siempre da la convocatoria, y habían dos convocatorias en la mañana, que lo hizo la trabajadora social, y llegó el 100% de la gente, ¿no? Entonces, bueno, después el trabajo empieza a actuar, ¿no? Tu relacionamiento, tu trabajo. Siempre que uno trabaja en una comunidad, también uno está como una cuerda floja, en una línea muy delgada, porque tú estás como invitado, de alguna manera tú estás queriendo ejercer tu programa, pero bueno, sabes tú que vienes de alguna manera de afuera, ¿no? Y el país está así, ¿no? El país está engrinchado, digamos, con exceso del tema de política, que piensan todo que es esto, de desamores, desencuentros. Entonces, bueno, ha sido un trabajo largo, pero como no es un trabajo inmediatista, no es de corto plazo, nosotros tenemos chance de ir construyendo las cosas en el largo plazo, y a veces hay tanta necesidad que dice, bueno, si no te funcionó aquí, mágico, lo consolidas en otro. Entonces, bueno, ahí me sirvió mucho los aprendizajes de los jesuitas y el trabajo constante y la honestidad con la gente por delante, ¿no? Gracias, Bernardo. Bueno, vamos a plantear entonces una pregunta que nos están realizando por el chat especializado de preguntas y respuestas, que es de Raúl Ruiz, que nos, bueno, refiere a excelente ponencia. Quisiera preguntar, ¿qué agregaría usted a los emprendimientos sociales que hay ahora en Venezuela? ¿O qué le gustaría ver en los emprendimientos sociales que hay ahora en Venezuela? Mira, a ver, ¿qué haría falta? Yo creo que ahí depende un poco de la creatividad del ser humano, así como estamos viendo herramientas en lo tecnológico que son necesidades que antes no se tenían y se van creando, igual pasa un poco en lo comunitario, ¿no? ¿Qué cosas yo creo que es lo importante? Que independientemente de lo que hagas, lo hagas de manera, como dije antes, seria, ¿no? Que se haga contundente, ¿no?
creo que hoy en día el tema tecnológico, el acercamiento de la tecnología, más allá de decir, la gente no tiene internet, la gente no, nosotros no nos quedamos en la queja. El año pasado hicimos un plan vacacional a distancia y fue exitosísimo con el Fe y Alegría que hay en Caucahuita. Buscamos al que tenía las posibilidades y le pusimos internet al que necesitaba. El tema de formación de docentes en el tema tecnológico, porque entonces así la gente esté conectada, el docente no sabe cómo dar clase, y como para nosotros la educación es importante, ahí hay un mundo grandísimo para desarrollar. El tema de acercarle, cerrar la brecha tecnológica, acercarlo, eso tiene que ver con plataformas, digamos, con posibilidad de internet, pero tiene que ver también con conocimiento. La pandemia nos está brindando una oportunidad maravillosa de lo que llaman algunos aceleración digital, y que permite también que gente un poco mayor se aproxime un poco al tema de la tecnología. Y eso la pandemia nos lo puso de manifiesto. La pandemia más bien nos ha dado esa oportunidad, no de decir, evidentemente países como Venezuela dice, wow, se me amplía más la brecha ahorita de desigualdades, pero también hay otra que uno dice, wow, hay más oportunidades de invertir en esto, porque este es un chance que hay por desarrollar y es un chance donde además los más jóvenes pueden ayudar un poco más a las organizaciones que están allí. O sea, los liceos en Caucahuita no están automatizados, no tienen computadores, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer, tanto a nivel de equipamiento, pero también como a nivel de aprendizaje, ¿no? Para hacerlo. Y otra cosa que yo diría que es importante es el tema de vinculación con el empleo, ¿no? Que es un tema que nosotros no abordamos tan directamente ahora, pero sí creo que como país tenemos que buscar cosas que de alguna manera ayuden a vincular a la gente con la empleabilidad, con la posibilidad también de generar recursos, que además hay un grupo de gente que está capacitada, pero que de alguna manera la pobreza o la situación de crisis te mete en la pobreza, pero que probablemente con algo de oportunidad pues te genere algo de desarrollo. Entonces, ese vínculo que de alguna manera, ¿qué pasa o cómo vemos nosotros el tema de la pobreza? La pobreza no es solo un tema material, es un tema de relacionamiento, es un tema de contacto. La gente en el caso de Caucahuita está aislada físicamente, incluso por el problema del transporte. Entonces, Impronta lo que hace es comunicar con las posibilidades de resolver, ¿no? Entonces, aquí de repente alguien dice, oye, yo tengo una posibilidad de empleo, pero el de Caucahuita no se entera. ¿Cómo vinculamos eso? Estoy pensando en voz alta, estoy, digamos, articulando ideas, pero creo que esas son cosas que pueden ser, digamos, interesantes. ¿Cómo vinculamos el mundo moderno, las posibilidades, el privilegio que tiene esta audiencia de hoy con el acercamiento tecnológico, aún en Venezuela, con gente que está más rezagada? Ahí hay puentes de interacción maravillosos y que permite hoy en día empujar a la gente hacia arriba, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Bueno, tenemos una pregunta por el chat, que bueno, no sé si en estos momentos se sale un poco como que del objeto de esta reunión nuestra, que es sobre el emprendimiento social y bueno, cuáles son los tips que nos das para poder emprender. Pero bueno, no sé si lo estarás trabajando con tu equipo legal, porque además es un asunto más bien jurídico. Ellos preguntan, aquí pregunta Fabiola Caballero, si, digamos, ya estando al tanto de la reciente providencia administrativa que obliga a las ONG a incluirse en una base de datos con ocasión a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada del Terrorismo, ¿no? Un poco una preocupación sobre las ONGs están entonces registrándose en esa base de datos, ¿no? Pero le comento, sí, le comento a Fabiola, sí, a Fabiola, chévere, interesantísimo, efectivamente esto nos tiene movidas a todas las ONG en Venezuela. Impronta fue una de las 700 y tantas organizaciones, o casi 700 organizaciones que firmó digamos, esa carta desde el mundo de las ONG, impulsado desde Sinergia, para rechazar esa providencia, por todos los puntos, digamos que aquí no voy a destacar, evidentemente, la vulnerabilidad, además de dar el nombre de todos los donantes, sobre todo en el caso del tema de los derechos humanos, cosa además que ya hay los suficientes cumplimientos que tienen la ONG de registros en cada una de esas cosas, es decir, absolutamente todos los puntos que evaluó Sinergia como, digamos, organismo que consolida un poco la propuesta, nosotros lo avalamos. No, de hecho, no sin pasar por la reflexión del miedo que da hoy en día exponerse, es decir, hoy en día cualquier cantidad de cosas que uno hace, uno se expone a decir en nuestra junta directiva, firmamos, no firmamos, o sea, ya incluso casi que eso termina siendo un motor a decir, wow, tenemos que firmar porque es que no podemos estar viviendo con tanto miedo, o sea, y de alguna manera hay que generar algunas cosas que vayan hacia adelante. Nosotros estamos en el estatus que están la gran mayoría de las organizaciones, que es
esperando qué es lo que va a pasar, sabiendo, no salimos corriendo a anotarnos en la cosa, sino estamos evaluando con nuestro equipo, digamos, por un lado, dentro de la junta directiva tenemos un par de abogados, pero además orientados dentro de nuestra asamblea. Impronta, su máximo organismo es una asamblea general de miembros, y tenemos el privilegio que en esa asamblea está Feliciano Reina, que es el que ha liderado un poco el proyecto también de la, digamos, de ir en contra un poco de la providencia. Hubo una segunda versión de la providencia que bajó algunos impactos, más no todos. Sabemos que efectivamente el foco está particularmente condensado en alguna de las organizaciones, digamos, que están allí. Sin embargo, bueno, no estamos tampoco ausentes. Aquí vivimos. Una de las organizaciones, no sé si recuerdan, fue Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive. Roberto Patiño es primo mío, y aquí, digamos, sus papás viven en el mismo sitio donde vivo yo. Es decir, cuando cuando entró la gente aquí buscando a Roberto y haciendo el levantamiento de las cosas, fue un momento de tensión. O sea, fue un momento donde incluso desde España un amigo mío me dijo, sal por arriba, escóndete. O sea, de vivir un poco esos momentos, ¿no? Yo no sé si uno a veces es un poco ingenuo en las cosas, porque tenemos tanto deseo que el país salga adelante, lo tenemos previsto, estamos siguiendo adelante, pero gracias a Dios eso no nos ha paralizado para seguir haciendo el trabajo que creemos que tenemos que hacer. El caso de Impronta no tiene un perfil político, nosotros estamos dedicados 100% a lo social, pero 100% también solidario con todas las organizaciones que están intentando, digamos, mantener y servir de muro de contención de la debacle que estamos viviendo como país. Muy claro, Bernardo, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, la voy a leer tal cual, a ver si podemos entonces sacar de esto. Claro, me parece como muy amplia, ¿no? ¿De qué manera se podría buscar asesorías desde cero y ayudar a todas las personas que se encuentran en los hogares por culpa de la pandemia, y poder ayudarle en un emprendimiento? Mira, si hay que buscar asesoría desde cero, bueno, es acercándose un poco al que saber que es un camino largo. Es decir, cuando uno arranca desde cero, así como dije antes, para emprender hay que aprender, tienes que comenzar por aprender, digamos, no irte de bruces. Evidentemente la pandemia y el mundo de lo digital, también una de las recomendaciones es que la gente se equivoque, o sea, que la gente haga las cosas y arranque. Pero sí hay muchísima gente dispuesta hay formación para este tipo de cosas en distintas áreas. Bueno, en la Universidad Católica hay hasta posgrados de proyectos sociales, o sea, en esas líneas, ¿no? Está el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, pero está la posibilidad también de acercarse y conocer a través de otras organizaciones. Que siento que a veces uno puede arrancar con iniciativas sin necesidad de un paraguas de una institución o querer ayudar a otros. Es decir, yo tengo el deseo de ayudar y de aprender. ¿Qué organización está haciendo esto, que es el área en el cual yo siento que puedo ser útil? Contención emocional, por ejemplo, porque somos un grupo de psicólogos y queremos, bueno, ¿quién está trabajando esto y con qué organización? Hay una organización que se llama Psicólogos Sin Fronteras. Yo puedo acercarme a Psicólogos Sin Fronteras y ver si de alguna manera puedo establecer un voluntariado que apoye este área. Entonces, o sea, saber que hay un montón de organizaciones sociales en Venezuela que están haciendo, hay algunas más vistosas, hay algunas, digamos, más modernas desde el punto de vista de redes, pero hay otras también muy de trasfondo que están haciendo un trabajo contundente, ¿no? Grupo Social CESAP, por ejemplo, a lo largo y ancho del país. Hay muchísimas que pueden hacer. Yo le diría a esta persona, acércate, aprende, digamos, enrólate como voluntario y vas viendo si después, bueno, quieres crear tu propia organización. Ayer, por ejemplo, me dijeron, estas dos sociólogas que les comenté antes, fueron ayer a esta jornada y entonces ya están pensando crear una organización para apoyar el tema también en Caucahuita. Y yo decía, ¿qué organización ni qué nada? Que ven, sentémonos a conversar, cómo puedes arrancar también por aquí. De hecho, una creo que trabaja también en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Un paso a la vez, de un paso a la vez. Yo creo que es yo sé que todos quieren comerse el mundo y uno quiere estar, digamos, ya a la vanguardia, pero para las cosas hay tiempo y tenemos bastante tiempo por delante. Y este país, así como decía el maestro Cruz Diez, decía, estamos viviendo un momento fascinante como Venezuela, está todo por hacer. Es decir, vamos a tener nosotros asegurado un país con las posibilidades de trabajo, innovación, crecimiento, como nunca hemos tenido, ¿no? Lo que pedimos es el chance de poder empezarlo a construir y empezar que el muro empiece a crecer hacia arriba, ¿no? Así es, quisiéramos comenzar de una vez, pero bueno, podemos ir adelantando muchísimo trabajo previo,
A veces, como bien dices, ¿no? Hay una preparación antes del gran boom, antes del gran estreno, la gran inauguración, de la gran ONG o de la gran empresa. Y ese trabajo pues nos toca construirlo y que sea un poco más callado, un poco más anónimo y bueno, de sudar la gota gorda en estos momentos que nos ha, ¿no? Y bueno, Bernardo, encantada de conocerte, encantada de conocer esta propuesta. Para todos nosotros ha sido encantador escuchar el entusiasmo que le imprimes pues a toda esta labor social desde el punto de vista del emprendimiento, porque creo que estamos develando un poco de que el emprendimiento no es un tema económico para hacerse más rico, o el tema de emprendimiento no es para hacer más compañías, no hay un emprendimiento más allá del propio emprendimiento empresarial. Que así nos abre los ojos a todos y personas como tú que tenemos, ¿no? Esta orientación de voluntariado, esta vocación social, podemos hacer trabajo social sin involucrarnos en política, podemos hacer trabajo social involucrados en lo social propiamente, con una visión, por qué no decirlo, más organizada, estratégica, que eso nos da entonces lo que sería entender el mundo empresarial y aplicarlo a estos estadios, ¿no? A estas nuevas realidades. Bueno, nada, Bernardo, encantadísima entonces. No sé si hay alguna última pregunta o último comentario antes de cerrar. No, de mi parte también, Bernardo. Pareciera bueno, que no, estamos... entonces, bueno, formalmente, ¿sí? Perdón, no, solamente de mi parte, Bernardo, lo mismo, pues decirte que estamos muy complacidos de haberte tenido con nosotros. Estamos muy contentos de haber iniciado así este ciclo. Nos das, digamos, energía para por lo menos un año de sesiones sobre diversos temas que vamos a ir abordando. Ya irás viendo por allí las convocatorias Derecho Construye, pero en otros ámbitos, bajo este empuje, y mucho éxito en todas las cosas que estás haciendo. Y recuerda, como ya lo decía la profesora Yaneski Lehmann, pues estamos a la orden para colaborar en lo que podamos, ¿no? Sin y a duda. todos muchas gracias por su presencia. Creo que podemos regocijarnos, pues también los estudiantes, todos que hemos organizado esto conjuntamente, y ya pronto estaremos planificando la siguiente sesión de este ciclo. Muchas gracias a todos. Así es. Agradecida con el comité organizador, Anselmo Cuello, María Alejandra Guerreiro, José Carlos Bermúdez, Jorge Freitas y Roselis Díaz, quienes, bueno, en representación de los estudiantes, trabajaron codo a codo con la facultad para hacer realidad esta gran inauguración de este ciclo de charlas Construye Derecho. Hoy construimos emprendimiento social. Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima y muchísimas gracias, Bernardo, por haber sido nuestro invitado estrella. Muchísimas gracias a todos. Bueno, me encantaría incluso, cierro diciendo, me encantaría que siguieran un poco las cuentas de Impronta en Instagram, que es @ImprontaBZLA. Me encantaría, por ejemplo, que todos se sumaran, por ejemplo, a correr el reto Impronta este año. Eso va a ser el 7 de noviembre. Hay chance para prepararse desde 5K en adelante. Casualmente, por cierto, ayer me salió en Facebook el recuerdo de una foto cuando corrimos 5K de la Escuela de Derecho, porque Alfredo Párez, que era el director en ese momento, es corredor también, y recuerdo que me invitó, yo apenas estaba comenzando a correr, pero digo, es una posibilidad en el mundo también del fundraising. Estamos viendo que el involucramiento es clave, es decir, las propuestas que no solo le pides a la gente porque estás haciendo una buena labor, sino que invitas a la gente a sumarse, a ser parte de... Entonces, ahí pongo una idea, me encantaría encontrar, y ojalá estuviera toda la universidad, todos los chamos de derecho, corriendo desde donde estén, desde 5 kilómetros, caminando, lo que sea, y bueno, un poco sigan atentos a la cuenta de esa Impronta BZLA, porque es una propuesta que suma, que de alguna manera contagia, y que de alguna manera, bueno, eso es lo que queremos, como que siga creciendo, con una propuesta fabulosa para seguir haciendo lo que hacemos, pero con la participación de más gente. Así que un abrazo, para mí siempre un gustazo. Me encanta estar en mi universidad, me encanta ver gente conocida y la atención de todos. Saludos. Gracias, Bernardo. Esta es tu casa, la de todos los que hoy acudieron a este espacio virtual para estas charlas. Y bueno, esperemos verlos en la próxima convocatoria. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Feliz tarde para todos.